Overlord, volumen 14, prólogo, parte 1. La habitación de Ainz estaba situada en el 9º piso de la gran tumba de Nazarick. La habitación, que había sido convertida de dormitorio a oficina, estaba situada lo más cerca posible del pasillo. Dentro, su dueño no se encontraba en ninguna parte, pero se oía el débil sonido del papel que se barajaba. Junto al escritorio que Ainz utilizaba frecuentemente, había una mesa y una silla más pequeñas pero igualmente excepcionales. Sobre esta silla es donde Albedo, la guardiana supervisora de la gran tumba de Nazarick, se sienta para procesar los documentos que están sobre el escritorio. Ainz ya había preparado una oficina separada específicamente para ella, una que era igual en estatus a su habitación, una habitación reservada para los futuros miembros del gremio. Al principio, ella había estado usando esa habitación como propia para fines administrativos, pero sin embargo vino el día en que ya no pudo reprimir su deseo de trabajar en la misma habitación que su amo. Aunque al principio sus peticiones no tuvieron una respuesta positiva, sus sinceras súplicas sobre las ventajas prácticas de su propuesta, en combinación con un incesante aluvión de quejas, habían logrado recibir la aprobación de su amo. Mirando el asiento vacante, Albedo bajó la cabeza y se puso a hacer pucheros. La criada asignada a la habitación de Ainz para el día, no la asignada para acompañarle, estaba de pie silenciosamente detrás de ella. Debido a eso, la rara expresión de Albedo pasó completamente desapercibida. Su único amo estaba actualmente fuera atendiendo sus deberes y por lo tanto estaba ausente de la gran tumba de Nazarick. Él estaba ocupándose de asuntos rutinarios en la ciudad de Errantel. Si hubiera tenido el permiso de su amo, habría castigado severamente a los idiotas que, al organizar una reunión, se habían atrevido a invadir el tiempo que debía pasar con él. Por supuesto, ella sabía que tal petición nunca sería aprobada. Así que suprimió por la fuerza su sueño de convertir Errantel en un mar de llamas, pero sus esfuerzos fueron en vano. La insatisfacción en su corazón creció y se las arregló para hervir y manifestarse como quejas. ¡Qué molestos! Esos insectos. Se podían oír respiraciones laboriosas llenas de terror desde el techo, pero Albedo las ignoró intencionadamente. Aún no había olvidado la vez que habían arruinado su oportunidad y estaba segura de que merecían estar asustados al menos un par de veces más. Por otro lado, ya había perdonado a Mare por su participación en el incidente por alguna razón. Para regular sus emociones, Albedo suspiró fuertemente. Ella torció suavemente sus hombros un par de veces antes de volverse para mirar los documentos restantes. Después de la expansión acelerada del reino hechicero, su carga de trabajo había aumentado proporcionalmente. En cuanto a la diplomacia, tras las cortinas de las cordiales interacciones que han tenido con múltiples países, ya se habían tocado los cuernos que señalaban el inicio de una guerra de espionaje. Aunque habían confirmado la presencia de espías de la teocracia, el reino y la alianza de la ciudad-estado en Errantel, el reino hechicero eligió simplemente observar sus acciones por ahora. Como Demiurgo estaba a cargo de estos asuntos, todo lo que Albedo tenía que hacer era memorizar los informes frente a ella. En cuanto a los asuntos internos, Errantel no ha experimentado muchos incidentes causados por tensiones raciales. No es que no haya ninguno, pero, comparado con otros países, sus cifras son sorprendentemente bajas. Los ciudadanos tampoco estaban siendo técnicamente amenazados en este estado. Solo tenían una clara comprensión de lo aterrador que podía ser el rey hechicero y sus subordinados no muertos, hasta el punto de que elegían mantenerse a sí mismos y vivir vidas pacíficas por su propia voluntad. La tasa de criminalidad era por lo tanto mínima. Aunque habían ocurrido delitos menores, ninguno se atrevió a cometer un delito grave. Errantel se había convertido en un refugio donde mujeres y niños podían caminar por las calles de noche sin preocuparse por su propia seguridad. Había llegado a un punto en el que se habían quedado sin criminales con los que experimentar y tenían que conseguir algunos del imperio. Un crimen que ocurre en una ciudad tan pacífica es entonces un asunto de suma importancia para Albedo. De acuerdo con la ley de Enrich,
Un accidente grave indica la presencia de 29 accidentes menores que a su vez podrían indicar más de 300 anomalías. Lo que hay que hacer entonces es responder a todas las anomalías, por pequeñas que sean. La carpeta que tenía en la mano contenía un mes de registros judiciales de Errantel. Debido a lo detallados que eran los informes, leer aunque sea uno solo de ellos sería un compromiso masivo de tiempo. Sin embargo, Albedo podía procesar estos documentos mucho más rápido que una persona normal, dando a los espectadores la falsa impresión de que ella solo los hojeaba sin pensar mucho en ellos. En conjunto, la pluma que tenía en la otra mano se movía a un ritmo vertiginoso, anotando la información que le parecía interesante en una hoja de papel blanco. ¿Fue apropiada la decisión del juez? ¿Por qué el acusado cometería tal crimen? Suponga por lo anterior el estado actual de orden público y moral en Errantel. ¿Es necesaria la creación de nuevas leyes en respuesta a lo anterior? Lo que normalmente requeriría un intenso escrutinio de los registros por parte de los oficiales reunidos en cada rincón de la nación, Albedo lo hacía por su cuenta, analizar, evaluar, procesar. Para hacer esto, se requeriría una comprensión íntima de los asuntos internos a la par de la familiaridad con el dorso de sus manos, así como un nivel inhumano de lucidez. Su pluma dejó de moverse tan pronto como terminó de leer el informe y comenzó el proceso de transcripción de las palabras clave que había anotado. Después de todo era algo que su maestro estaba a punto de leer, una escritura ilegible sería absolutamente inaceptable. Después de pasar más tiempo transcribiendo los detalles más importantes, propuestas y otros documentos similares que los que había pasado leyendo, finalmente estaba listo. Hojeando el documento completo de arriba a abajo, los labios de Albedo formaron una pequeña sonrisa. Esto no era por el hecho de que acabara de completar otra tarea, sino simplemente por la gratificación que experimentaba al saber que estaba demostrando ser útil a su maestro. Colocó los documentos de nuevo en la carpeta y los levantó suavemente en el aire donde fueron recibidos por la criada en espera, que posteriormente los colocó en el escritorio de su amo. Esta fue la quinta carpeta que había tenido que revisar hoy. Se podía ver una expresión de preocupación en su cara. Su situación actual no es muy buena, por decir algo. El reino hechicero ha expandido enormemente su territorio por medios directos o indirectos, causándoles un sinfín de problemas. En comparación con el pasado, el número de documentos que deben ser traídos a la atención de su amo ha aumentado enormemente. Un líder que se viera obligado a tamizar montañas de documentos implicaría fallas en la organización. Como se pretendía en un principio, su superior solo tendría que dictar una dirección general o un objetivo para que sus subordinados trabajaran. Todo lo que tiene que hacer es sentarse en su trono y observar el duro trabajo de sus creaciones. El hecho de que la realidad no coincidiera con las expectativas no fue culpa de su amo. Aquellos que podían estar a la altura de sus expectativas eran pocos y distantes entre sí, en otras palabras, carecían de suficiente talento. Como el designado para manejar los asuntos internos y los recursos humanos de Nazarick, Albedo no podía evitar sentir vergüenza de sí misma. Aunque había tomado medidas de precaución, el futuro sigue siendo incierto. Molestar a mi amo por tales trivialidades sería absolutamente ridículo, pero las políticas de unidad racial, los planes para poner a prueba las leyes nacionales, las políticas económicas, y más, deben ser determinadas por mi amo. Si hago todos los controles de progreso en las tareas asignadas a los guardianes del piso, desagradaría a todos porque no podrán ver a Momonga-sama, ¿verdad? Por el momento, su maestro le ha dado rienda suelta a todos sus asuntos sin importar lo importantes o insignificantes que sean. También se le dijo que mientras ella misma aprobara algo, estaría bien a sus ojos. Aún así, para evitar complicaciones innecesarias es mejor dejar el derecho de aprobación final a su amo. Después de todo, incluso Albedo comete errores. Hubo una vez en que ella estaba a punto de enviar a una escoria idiota y a su familia a la prisión congelada por una ofensa a su amo, al menos así lo creía ella, y preguntó si la condena debía ser por indignidad o idiotez.
Para su gran sorpresa, su amo se opuso al castigo. Sabía que Momonga-sama era misericordioso, pero aún así. Albedo hizo pucheros con sus labios. Para ella fue una expresión realmente rara de hacer, y una que solo aparece por un momento cuando su amo no está allí. En poco tiempo, su sonrisa volvió al recoger la siguiente carpeta. Mientras leía, su mente se preocupó por otra cosa. Entre todos los guardianes del piso, había uno por el que debía estar más atenta, Demiurge. Mientras las operaciones contra el Reino Santo llegaban a su fin, Demiurge ha estado ocupado viajando a lo largo y ancho para establecer una agencia de inteligencia con Nazarick en su centro. Para Albedo, la agencia podría resultar problemática. Habría estado bien que fuera dirigida por Albedo, la propia supervisora de guardianes, pero no era improbable que el puesto recién creado se le diera a Demiurge. Sería una situación problemática. Si es posible, le encantaría tomar esa autoridad para sí misma dejando que un títere fácil de manipular presida la agencia. Algunas caras vinieron a su mente, pero todas carecían de alguna capacidad. Si no puedo conseguir el trabajo, entonces el único candidato elegible por un amplio margen sería Actor de Pandora. Sería muy difícil luchar contra tanta autoridad en el control de Demiurge. No le sería imposible conocer las verdaderas intenciones de Albedo si eso ocurriera. Si así fuera, se convertiría en un gran motivo de preocupación. Probablemente sea mejor no hacer nada precipitado por ahora. Su hermana mayor podría ser una elección decente, pero no era un aliado en el que Albedo pudiera confiar incondicionalmente. Si descubre las verdaderas intenciones de Albedo, es muy posible que se conviertan en enemigos. Su hermana menor, la más fuerte de Nazarick, se quedaría a su lado aunque descubriera el plan de Albedo. Eso, sin embargo, se debía a que su amo le había ordenado obedecer las órdenes de Albedo. ¡Qué desastre! Tenemos poco personal. No, la mano de obra no era lo único que les faltaba. También está el asunto de los fondos que la propia Albedo podía gastar libremente. En ese caso, el plan de su amo para expandir las operaciones fuera de Nazarick le había favorecido. La reorganización del gremio de aventureros depende de mí. Mare. Necesita estar pendiente de Aura. Coquitus dirige a sus lagartos. Victim es una fuente importante de información. Saitear construye una red de transporte. Reuniendo un fondo secreto del gremio de mercaderes. Mano de obra. Y también Demiurge y esa chica, A Albedo le llevó un momento considerar asuntos de múltiples facetas, una hazaña que ninguna persona ordinaria podría hacer, después de lo cual sus cejas se arrugaron ligeramente. Eso no servirá. Debo ser cautelosa con Demiurge. Tenderle la mano a esa chica también sería demasiado peligroso. Si no tengo cuidado, ella podría convertirse en un oponente del que tendría que tener cuidado, incluso más que Demiurge. Completó otra tarea mientras reflexionaba sobre todo tipo de estrategias y buscó otra carpeta. La carpeta contenía cantidades limitadas de información. O bien se presentaba un nuevo problema, o bien lo preparaba alguien no acostumbrado al papeleo, como Saitear. Albedo echó un vistazo a la portada titulada sobre los problemas que enfrenta el equipo de apoyo a la gestión de granos del Reino Santo. Aparentemente es lo primero. Albedo no podía recordar nada con respecto a tal problema. ¿Pasó algo? Albedo parpadeó unas cuantas veces mientras leía, abriendo bien los ojos en círculos suaves. Lo leyó de nuevo desde el principio y después de confirmar que su contenido no contenía metáforas o falsedades, abrió la boca ligeramente como si estuviera aturdida. Su rostro, normalmente digno, parecía estar más perplejo que otra cosa, como si no pudiera comprender lo que había leído. Albedo, una de las mentes más brillantes de Nazarick, tenía una expresión raramente vista por otros, un testamento a la severidad de la situación. A pesar de ello, la mente lúcida de Albedo seguía avanzando, contemplando la causa y la posibilidad de que el problema se presentara. Es muy probable que la chica nos traicionara, pero ¿aceptó una mejor oferta de otra organización? Pero según mi juicio,
Esa oferta debería haber sido imposible de superar. No, nada está confirmado todavía. Una vez más, carezco de información. Quien quiera que haya presentado el informe debe explicárselo en detalle. Al mismo tiempo, debe discutir el asunto con Demiurge, su colega que probablemente esté profundamente ligado al problema. Informar a su maestro tendrá que esperar hasta después. Miró los otros dos informes, confirmó que no eran tan importantes, y le dijo a la criada que estaba detrás de ella. Debemos celebrar una reunión de emergencia. Iré primero al 7º piso para discutir los asuntos con Demiurge. Si alguien viene a buscarme, diles que estoy ausente por el momento. Ella activó el anillo de Ainzo Algoun en su dedo anular izquierdo tan pronto como terminó de dictar sus órdenes. Como supervisora de los guardianes, tenía que tener en cuenta dónde estaban todos los guardianes de piso en todo momento. Demiurge acababa de terminar su trabajo en el Reino Santo. Para preparar los planes contra la Alianza de Estados y la teocracia Slane, debería haber regresado a su morada en el 7º piso. Si Demiurge no estuviera allí tendría que encontrar a Entoma y hacer que usara mensaje, o que su hermana mayor investigara su paradero. Con eso en mente, Albedo inició el teletransporte. En el reino de Restice y en su capital, Restice. Allí se encuentra el castillo de Rolente, que contiene el Palacio de Valencia, dentro del cual hay una oficina. En la oficina donde generaciones de reyes cumplieron sus deberes, su legítimo propietario, Ramposa Igi, no se encontraba en ninguna parte. En su lugar, la habitación estaba ocupada por el segundo príncipe, Zanak Valleonigana Rile Baiself. El rostro de Zanak se oscureció mientras miraba los documentos presentados, un pesado suspiro se escapó de su boca. Seguramente nadie podría mantener una expresión alegre después de leer dichos documentos, ya que su contenido detallaba el estado actual del reino. Durante la batalla de las llanuras de Catce, aunque sería más exacto llamarlo una masacre, gran parte de la población del reino perdió la vida. Aún así, no fue como si el daño infligido al reino fuera letal. Su población era de alrededor de 9 millones y de ellos, 180.000 murieron, una mera pérdida del 2%. Además, una multitud de ellos constituían los segundos o terceros hijos de los agricultores, por lo que eran prácticamente hombres de repuesto. En otros casos, habían perdido aprendices sin apenas experiencia. Así que, aunque decir esto en voz alta sonaría cruel, nada de valor se perdió con sus muertes. Aún así, habían perdido el 4% de su población masculina, los que eran jóvenes y fuertes. Aparte de eso, el impacto negativo de esta pérdida se fue haciendo evidente gradualmente y todo esto se esbozó claramente en el documento. Zanak emitió un gemido mientras colocaba el documento sobre la mesa. Su visión cambió de enfoque hacia la otra persona en la habitación. Hoy, hermana. ¿Cómo lidiarías con esto si estuvieras a cargo? Al escuchar la pregunta, su hermana, Renner Teire Chardellon Rile Baiself, que estaba sentada en un sofá cama muy elegante lejos de él, sonrió mientras levantaba la cabeza. Renner, que estaba mirando a través de un conjunto diferente de documentos, tenía una sonrisa preocupante. Incluso si me preguntaras qué haría. Oni-sama, ¿cómo puedo dar una respuesta cuando ni siquiera me has dado suficientes detalles en tu pregunta? Se trata de esto. Zanak no se molestó en dar una explicación, solo recogió los documentos que había dejado y los abrió en forma de abanico. Renner se levantó, caminó hacia Zanak y le quitó los documentos. ¿Esto? Después de examinar el documento de arriba a abajo, Renner respondió en un tono casual. Eso. No hay nada que podamos hacer al respecto, ¿verdad? Querido Dios. Zanak levantó la cabeza hacia el cielo. Si su hermana, que era mucho más brillante que él, decía esto, entonces realmente no había nada que pudieran hacer al respecto. Sin embargo, como gobernantes, no podían renunciar a algo como esto tan fácilmente. ¿Este asunto es realmente tan problemático? Aunque la fuerza de nuestra nación ha disminuido temporalmente, solo es eso, temporal.
No creo que sea tan grave como para justificar que hagamos algo al respecto. Si el poder de nuestra nación se debilita, la gente empezará a morir de hambre, ¿verdad? Debido a los continuos enfrentamientos que han tenido con el imperio, su incapacidad para almacenar suficiente grano ha continuado hasta el día de hoy. Fue en estas condiciones que cedieron la crucial región productora de grano de Errantel, que estaba directamente bajo el gobierno del rey, al reino hechicero. La pérdida de vidas en el campo de batalla también significaba que perdían una parte considerable de su fuerza de trabajo. Tal vez los efectos consiguientes no han sido tan notables por ahora, pero años más tarde, era muy probable que la disminución de la producción de granos hiciera que el precio de los mismos se disparara hasta el punto en que los pobres ya no pudieran pagarlos. No, era seguro decir que esto iba a suceder definitivamente. Eso tiene sentido, dijo Renner. Eso hace que sea tan difícil de ver. Dime, hermana, si es tan insignificante como dices que es, ¿cómo vamos a lidiar con la posibilidad de que una sequía o una ola de frío ocurra, causando la pérdida de las cosechas? Los druidas de alto nivel parecen tener la capacidad de controlar el clima, así que creo que al menos tendremos una forma de tratar los asuntos relacionados con la luz solar. Ya que solo tendríamos que contratar aventureros para ello, sería muy rentable. Aún así, si existen o no tales aventureros druidas de alto nivel es algo que deberíamos averiguar lo antes posible. Si esto fuese el pasado, siempre podríamos confiar en aventureros del imperio en casos de emergencia, pero ahora que el imperio se ha convertido en un estado vasallo del reino hechicero, eso podría resultar difícil. Ah, ya veo, manejemos las sequías de esta manera entonces. ¿Qué hay de las olas de frío, hermana? Los druidas tendrían que encargarse de eso también. Zanak observó cuidadosamente el rostro de Renner, uno que le es muy familiar. ¿No sabe nada de eso? Zanak pensó. Como dijo Renner, los druidas de alto nivel pueden hacer hechizos para crear lluvia temporal, así que las sequías pueden ser tratadas. Sin embargo, él recordó haber oído del Marqués Raven, su confidente, que la magia druida es ineficaz contra las olas de frío. Para una ola de frío, el clima debe mantenerse durante toda la temporada. Para ello, se debe asignar un druida de alto nivel a cada pueblo. Simplemente no era realista reunir unos pocos cientos de druidas de alto nivel, que eran raros de conseguir. Este nivel de conocimiento en magia no formaba parte de la educación convencional, por lo que no se enseñaba ni siquiera en las familias nobles. Este hecho también se aplicaba a la realeza. La única razón por la que el príncipe Zanak sabía lo que sabía sobre los druidas era porque había buscado diligentemente esa información. El hecho de que los hechiceros no tuvieran ningún estatus en el reino era probablemente la causa. Si fuera como el imperio donde existe alguien tan grande como el lanzador mágico de las tres artes, podría haber sido una historia completamente diferente. Sin embargo, la ignorancia del reino hacia la magia y el enfoque hacia valientes y fuertes caballeros ya se había consolidado en su cultura. Nunca apareció un hechicero capaz de cambiar el status quo. Como resultado, los nobles que creían que la magia es cobardía en el campo de batalla pasaron esa noción a las siguientes generaciones. La ignorancia sobre la magia se convirtió en desprecio, y nació un círculo vicioso. Para Zanak, la magia era un arte con un poder increíble. Para que la gente se distanciara de ella debido a viejas y aburridas tradiciones, se produciría un día en que el reino perdería irremediablemente en la lucha por el poder contra sus países vecinos, aplastándolos completamente. Por lo tanto, Zanak había considerado la posibilidad de contratar a un maestro conocedor de la magia para sus futuros hijos. Algunos nobles deberían seguir el ejemplo una vez que se enteren de que la realeza está siendo educada en ese campo, ¿no? No, incluso sin hacer algo así, la aparición del rey hechicero, uno que comanda una magia poderosa, causó un cambio de paradigma en las mentes de los ciudadanos del reino, nobles o no. Tal vez la era en la que todo el mundo querría aprender sobre la magia había llegado finalmente.
Aunque fue decepcionante que el detonante del cambio fuera una fuente externa, en última instancia fue beneficioso para el reino, por lo que lo aceptaron. Considerando el estado actual del reino, era natural que Renner no lo supiera. Incluso un genio llegaría a la respuesta equivocada en un terreno desconocido. Confiar ciegamente en su hermana podría resultar muy peligroso. Renner, sin embargo, estaba muy unida al equipo de aventureros de la clase Adamantita Rosas Azules, así que obtener información detallada sobre un hechizo probablemente no era muy difícil para ella. Era realmente posible que su hermana, una persona que podría describirse como una singularidad de inteligencia, supiera del problema, pero no se molestara en consultar con sus allegados. Por otra parte, Renner no tenía motivos para mentir sobre un detalle tan pequeño. Probablemente era solo una rara manifestación de su lado humano, en otras palabras, estaba siendo una tonta. Estaba claro que Renner no tenía interés en el trono, su objetivo parecía diminuto para Zanak. Es mejor decir que su meta se volvería inalcanzable si ascendiera al trono. Incluso si ella conspira contra él, no la beneficiaría directamente. Hermana, una ola de frío es difícil de manejar incluso con el poder de un druida. ¿Es así? Si ese es el caso, entonces sería bastante desafortunado. Ah. Pero el problema es sobre el grano, ¿verdad? Tenemos muchas provisiones, así que no es un problema. Son excelentes noticias, Oni-sama. Zanak puso la cara opuesta a la sonrisa de Renner. ¿Con grano, te refieres a aquello? Preferiría no tocar eso. ¿Estás segura de que la gente no se convierte en un muerto viviente al comer mucho de eso? Si uno se preguntara, ¿tiene el reino un suministro de grano suplementario? La respuesta sería afirmativa, un suministro generoso se encontraba esperando en los almacenes de algunos comerciantes. Pero, no deberían hacer planes que dependieran de dicho grano, porque técnicamente no era del reino. El reino hechicero, gobernado por el terrible rey hechicero, alquiló esos almacenes a los comerciantes del reino y puso grano allí. Tal cosa nunca había ocurrido en toda la historia del reino. Aparentemente a los comerciantes se les permitía vender el grano, pero su precio era un poco más alto que el del mercado debido a una tarifa. El precio fue fijado por el reino hechicero sin posibilidad de negociación. Por lo tanto, el pueblo no compraba nada de eso, siendo guardado así en los almacenes. La riqueza del reino no fluía hacia el reino hechicero por el momento. Así que francamente esto no era perjudicial para el reino. La situación actual hacía que se sintiera como si todo estuviera bien. Pero Zanak, coincidiendo con Renner, pensó que era parte de la estrategia del reino hechicero. El reino santo está consumiendo el mismo grano, así que el grano en sí mismo debería ser inofensivo, ¿verdad? No, tal vez quieren que pensemos eso y solo el grano de la capital esté contaminado. Renner sonrió amargamente. No lo crees en serio, ¿verdad? Bueno, supongo que no. Después de todo hemos examinado sus contenidos. En cuanto al uso de los almacenes de la capital, la declaración oficial del reino hechicero fue que debía almacenar grano para ser usado como ayuda alimentaria para el reino santo. Aparentemente se hicieron planes para transportar el grano al reino santo desde estos almacenes. En cuanto a la logística, debido a la falta de protección de las caravanas, si fueran atacadas por bandidos o monstruos, la responsabilidad de ello recaería en el reino hechicero. Contratar mercenarios sería la solución obvia, pero el reino hechicero propuso simplemente instalar una bandera que hiciera extraordinariamente obvio que esos carruajes les pertenecían, aparentemente como una forma de autodefensa. El reino, deseoso de evitar conflictos innecesarios, aceptó las propuestas del reino hechicero bajo las condiciones de que sus muertos vivientes no entraran en las fronteras del reino y que se pagara un impuesto de tránsito. Mirando ahora hacia atrás, aceptarlo fue sin duda una decisión errónea. Esencialmente habían permitido que las caravanas que elevaban la bandera del reino hechicero marcharan a través de la capital real en la mayoría de los casos, hasta los muelles donde se dirigían al reino santo. Esto mostraba claramente,
tanto a ojos nacionales como extranjeros, cuán débil parecía el reino en comparación con el reino hechicero. No importa el hecho de que el reino hechicero pareciera entusiasmado respecto a semejante ayuda, y esos envíos eran frecuentes y continuaban hasta el día de hoy. Si la dignidad de una nación se perdía poco a poco de esta manera, tarde o temprano el reino tendría que elegir entre una rebelión total contra el reino hechicero o arrodillarse en servidumbre a ellos. Se teoriza que el imperio ya había experimentado un ataque de este tipo y se vio obligado a elegir lo último. Es un complot insidioso, pero innegablemente efectivo. Lo que es peor es el hecho de que lo hacían en nombre de la ayuda humanitaria, por lo que era virtualmente imposible que el reino se negara. El archidemonio que una vez había puesto la capital del reino patas arriba, el que finalmente fue derrotado por el rey hechicero, Jaldabaoth, había dirigido un ejército de demihumanos para atacar el Reino Santo. La región norte había sido desgarrada en pedazos y apenas era reconocible. Comparado con el daño sufrido por el Reino Santo sufrió un destino peor. Al menos según lo que Zanak escuchó. Aunque la mitad norte del Reino Santo fue casi completamente destruida, su mitad sur apenas fue tocada. Después de que la Reina Santa falleciera y el nuevo rey ascendiera al trono, la muerte de los nobles del norte causó un malestar general para sus tierras, los nobles del sur comenzaron a pelearse internamente, y otros incidentes similares causaron bastantes problemas al Reino Santo. Los conflictos simultáneos causaron que las dos mitades del Reino Santo pelearan por el poder y sus propios intereses. El resultado fue el retraso en la ayuda a la gente del norte, algunos ni siquiera podían adquirir alimentos de forma fiable. Su gracia salvadora era el grano proporcionado por el reino hechicero, el grano que estaba siendo enviado desde los almacenes del reino al Reino Santo a través de las rutas terrestres y marítimas. Un plan absolutamente brillante, pensó Zanak. En tales apuros, no tenían tiempo para escrúpulos sobre de dónde venía la comida, incluso si provenía de un muerto viviente. Si fuéramos nosotros los que proporcionáramos la ayuda alimentaria, la buena voluntad que el rey hechicero ha estado recibiendo habría sido sin duda nuestra. Pero no hay forma de que pudiéramos hacerlo en estas condiciones. ¿Y si esa batalla nunca hubiese ocurrido? No, como mínimo. Si Jaldabaoth no hubiera saqueado todo tipo de recursos durante el caos de la capital real, al menos estarían en mejor posición que ahora. Si hubieran sido ellos los que proveyeran al Reino Santo de ayuda alimentaria, no habría manera de que la reputación de los no muertos fuera tan buena como lo es ahora. Pero eso no fue lo que pasó. Después de recibir la noticia de la coronación del nuevo rey, al diplomático enviado por el reino se le dio la espalda. Según los informes posteriores, esta no era una guerra fría causada por políticas nacionales que antagonizaron a los países vecinos. La relación entre ambos países nunca había sido tan mala durante el reinado de la difunta Reina Santa, Kalka Besaret. Tal vez las relaciones comenzaron a deteriorarse antes de la escasez de grano, cuando el reino se negó a proporcionar apoyo militar contra la invasión de Jaldabaoth al Reino Santo. Eso pudo haber dado un golpe fatal a su relación. Por supuesto, enviar ayuda en ese momento estaba completamente fuera de discusión. Después de todo, había sido una época aún más caótica para el reino debido a las grandes pérdidas infligidas por la poderosa magia del rey hechicero, Ainz-o-Algoun. Además, habían perdido algunos de sus más célebres guerreros, el más importante de los cuales era el capitán guerrero Gazef Stronov, famoso por ser el más fuerte de todo el reino. ¿Qué ayuda podrían haber proporcionado contra un demonio tan poderoso en ese momento? Lo que pudieran decir ahora solo sonaría como una amarga excusa de un reino sin corazón, pero cualquier otro país en la misma posición del reino que recibiera tal petición de ayuda respondería de la misma manera. Solo el reino hechicero había enviado ayuda militar y doméstica, por lo que el reino palideció en comparación. De hecho, el Reino Santo del Norte ya se había inclinado bastante favorablemente hacia el reino hechicero según los diplomáticos. Problema tras problema sin resolver causan un retraso con respecto a la respuesta.
Fue en este momento cuando pudo ver finalmente el panorama general y el problema igualmente grande. Aunque esto parecía ser la confluencia de numerosas coincidencias, la situación podía dar la falsa impresión de que todo estaba conectado. No, podría ser. Oni-sama. Oh. Oye hermana. Puedo oírte bien, no hay necesidad de gritar. No soy tan viejo. Porque has ignorado a tu hermana que está parada justo frente a ti dejándote llevar por tus propios pensamientos, te crearé algunos recuerdos desagradables como venganza. ¿O acabas de descubrir algo interesante? Nada. Solo. Estoy un poco paranoico. Renner se giró hacia él, sus ojos se llenaron de lástima. Hablas de cosas negativas todo el tiempo, así que naturalmente, cada uno de tus trenes de pensamiento se desviaría inevitablemente hacia los peores escenarios. Eso tiene sentido. Tal vez.